y este año, siguiendo esa línea de trabajo, realizamos una exposición y una gran intervención de graffiti con el colectivo Pichiabo, que son los encargados de diseñar la falla municipal. Estamos interviniendo sobre, bueno, evidentemente dentro de un edificio que es el Centre del Carme, que es un bien de interés cultural y que custodiamos y cuidamos con gran cuidado durante todo el año, y que es el espacio que contiene nuestra actividad cultural. La intervención de graffiti es pintura sobre pintura, son paredes que están pintadas desde los años 80 y que periódicamente van recibiendo capas de pintura para su mantenimiento, y que en otras ocasiones hemos realizado también instalaciones artísticas de graffiti en ellas sin ningún tipo de problema. Yo creo que en este caso se está estableciendo una confusión entre lo que representa un daño al patrimonio y lo que significa el gusto estético de lo bonito o lo feo. Entonces, la estética no es ilegal, lo bonito y lo feo son cuestiones de criterio estético, pero en ningún caso tiene que ver en esto la ley ni el daño al patrimonio. Una sola, hay que subir la fila. Solamente.